Muy buenas noches. Comenzamos esta charla de hoy tan especial en un día singular para nosotros en este país, con todas las circunstancias que están ocurriendo, pero al fin y al cabo contentos de estar compartiendo como siempre enseñanzas, momentos especiales, yo creo que experiencias que vamos viviendo todos y que vamos compartiendo de una manera agradable, tranquila, generosa además, porque yo creo que es una de las obligaciones que tenemos, en verdad, entregar todo lo que somos y entregar todo lo que somos, pero no de cualquier manera, sino de manera alegre, tranquila, serena, jovial y con toda la chispa del caso. Hablar de por qué atraigo lo que atraigo. Yo creo que más de uno se ha preguntado eso. Hombre, pero ¿por qué estas cosas me suceden a mí? Ojo, no siempre de manera despectiva, porque muchas veces ocurre que son cosas buenas y también a veces nos preguntamos, bueno, y qué rico, y yo por qué siempre estoy atrayendo todo esto y por qué siempre llegan a mí este tipo de situaciones, y esto es algo de verdad muy, muy especial que está en las manos de cada uno de nosotros, y por eso vamos a tratar de entender qué es lo que nos ocurre en un momento significativo de nuestras vidas y por qué vamos evolucionando de una manera determinada que nos conecta con una u otra situación, y creo que es deber nuestro tratar de entender el motivo por el que todas estas cosas nos van pasando en el día a día, pero además cómo multiplicar y cómo conectar con otras cosas mucho más importantes en dirección de nuestros sueños, en dirección de aquello que hemos generado como propósito y significado de vida. Así que bueno, ahí tenemos un buen reto, y por eso las buenas noches para todos hoy que nos conectamos de esta manera. Cuéntenle a la gente que nos estamos reuniendo en este momento, compartan con sus contactos. De pronto esta charla le puede modificar la vida a alguien que en este instante tal vez necesite escuchar ciertas cosas que por momentos a veces nos negamos a observar o a ver por alguna circunstancia que estamos pasando. Así que, ¿por qué atraemos lo que atraemos? Bueno, hablar de que estamos atrayendo cosas de entrada significa que somos seres vinculantes. Eso es muy importante porque esto implica que realmente siempre estamos creando la necesidad de asociarnos, de conectarnos con algo o con alguien, porque de esa manera vamos creando redes especiales que nos permiten a nosotros ir avanzando con certeza, con seguridad, hacia eso que hemos definido como nuestras metas principales. Entonces decíamos seres vinculantes que podemos al mismo tiempo, de acuerdo a ese tipo de vínculos que estemos estableciendo, generar pues fortalezas o al contrario debilidad en lo que estamos generando también a través de lo que nos está conectando y de aquello que estamos atrayendo. Hay una cosa que utilizamos con mucha frecuencia como técnica en estos procesos de abordaje de muchos de nuestros pacientes, y son técnicas de sanación que no implican otra cosa que la conexión con el ser esencial que somos, y decimos muchas veces que la sanación comienza por la comprensión. Cuando nosotros comprendemos lo que nos sucede y por qué nos sucede y para qué nos sucede, eso suele ser la vía más expedita para llegar al éxito rotundo con la conexión con nosotros mismos, y esa es la mejor manera entonces de realmente comenzar a modificar nuestra existencia, porque en nosotros están ese tipo de posibilidades que hacen que nos vayamos conectando con sustancias químicas de nuestro ser y que hacen que nos comportemos de una manera determinada. Si nos reconocemos como seres vinculantes, tenemos que decir de entrada que entonces nosotros somos seres que producen oxitocina. Recordemos que esta molécula la hemos mencionado muchísimas veces en muchos de nuestros lives, y la importancia que tiene radica en que cuando se produce en la pituitaria u hipófisis y algo también en la pineal, entonces empezamos a disminuir la secreción de cortisol, que es esa hormona del estrés, que es esa hormona que nos conecta con todo lo que es sufrimiento, taquicardia, sudoración, lo que se llama la taquipnea, o sea, respiración muy agitada, todas estas cosas, el temblor fino, es decir, situaciones que no quisiéramos de verdad vivir en un momento determinado, porque inmediatamente las asociamos con estrés, a menos que sea una taquicardia de una
oxidación fisiológica porque estamos haciendo ejercicio, pero ya eso es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se libera oxitocina, nosotros estamos entendiendo que de esa manera nos estamos vinculando con todos los órdenes del amor. Por eso, en el momento del parto, la mujer empieza a segregar oxitocina y su matriz empieza a contraerse, como diciéndole a ese bebé: es hora de que nazcas al mundo, es hora de que te contactes con tu universo, es hora de que realmente vengas a manifestar y a expresar la misión de vida que has elegido. Pero igual, cuando en esa parte del crecimiento, recuerden que nosotros somos a veces un poquito indefensos si nos comparamos con otras especies. En esa parte del crecimiento necesitamos la seguridad y la confianza. Cuando la mamá está alimentando a su bebé, también secreta esa oxitocina que hace que los canalículos de los pezones inmediatamente se empiecen a estimular y empiece a secretar su lechita que le va a alimentar, no solamente físicamente a ese bebé, sino que lo va a alimentar emocionalmente y le va a permitir estar en contacto con eso que él quiere realmente estar, y por eso le permite reconocer su territorio. Así que un primer paso para entender por qué atraemos lo que atraemos es saber cuál ha sido nuestro piso, cuál ha sido nuestro territorio, cuál ha sido ese afianzamiento que hemos venido desarrollando durante tantos años y dónde está fallando ese afianzamiento, dónde está fallando el territorio que nos lleva a que seguramente cosechemos cosas que no queremos. Es el momento entonces de, primero que todo, si pretendemos que nos pasen cosas diferentes porque no estamos conformes con lo que nos está ocurriendo, es el momento en que cada uno de nosotros tiene que empezar a pensar que hay que volver a recuperar esa territorialidad, ese espacio que nosotros vinimos a reclamar cuando con una misión asumimos aquello que en este momento estamos tratando de proyectar y de generar para poder llevar a cabo esa parte de nuestra misión principal. Entonces, ¿qué pasa? Que existen lo que se conocen como las personas vitamina. Son esas personas que te invitan, son esas personas que te sonríen, son esas personas que te roban esa sonrisa también, pero de manera deliciosa. Son esas personas que te invitan a actuar y pasar de la intención a la acción. Son esas personas que siempre te están apoyando, que siempre están generando una química, como decimos, muy especial para que en verdad disfrutemos de la vida, y son las que nos hacen secretar esa oxitocina. Y por eso suelen ser las personas a quienes abrazamos con alegría, en quienes nos confundimos en ese abrazo, pero además no queremos soltarlo porque nos genera como una sensación de como dicen los españoles, de apachuche, ¿sí? Y eso es delicioso porque realmente lo que estamos logrando en ese momento es empezar a darnos cuenta de que ahí empezamos nosotros a tomar decisiones de vida. Es decir, que cuando realmente empezamos a conectarnos con esas personas vitamina, empezamos a atraer lo que atraemos, nos damos cuenta de que mucha parte de las buenas decisiones que tomamos en la vida se debe precisamente a que estamos conectándonos, creando esos vínculos con las personas más adecuadas. Así que en la medida en que yo los voy saludando, les voy dando también un abrazo y nos vamos fundiendo en ese abrazo delicioso que nos permite a nosotros pasar de la apatía, aquello como del desinterés, es que no me importa, es que no me genera como nada especial, es que sí, cuando pasamos de eso a la empatía, es decir, a ponernos en el lugar del otro, empezamos a adivinar que el otro se conecta con nuestra esencia también, y empezamos a advertir que estamos generando un interés y un reconocimiento nuestro hacia esa persona, pero también de esa persona hacia nosotros. Cuando mutuamente nos sentimos reconocidos, empieza a desarrollarse algo muy, muy importante en nuestro ser y que tiene que ver con aquello que atraemos en nuestro día a día, y es la fuerza de la voluntad. La fuerza interior que nos permite a nosotros desarrollar la inteligencia suficiente como para poder pasar de esa apatía a la simpatía, en la que ya incluso esbozamos una sonrisa, y esa sonrisa puede ser la mayor atractora para conectarnos como los seres humanos que somos.
Pues bien, cuando sentimos que esos vínculos se están dando de manera adecuada, cuando sentimos que estamos ampliando nuestra red de apoyo, cuando sentimos que no estamos solos en este proceso, cuando sentimos que vamos avanzando porque el corazón de verdad late con pasión, con mucho entusiasmo en dirección de lo que fue observado con anterioridad porque lo planificamos y lo visualizamos antes, en ese momento nos invade una sensación de serenidad y de calma, donde empiezan a quedar atrás las tristezas. Esto es algo de la fisiología energética china. Recordemos que la tristeza es la emoción propia de los pulmones, es decir, el pulmón maneja las tristezas. En realidad no es la emoción propia, es la emoción que debemos superar a través de ese órgano o de esa parte de nuestro cuerpo que son los pulmones. Como tenemos que desde los riñones manejar los miedos, o desde el hígado la ira, o desde el vaso las obsesiones, o desde el corazón gestionar nuestras alegrías. Así que cuando nos conectamos allí, estamos empezando a darnos cuenta de que realmente esa serenidad y esa calma son las que se adquieren después de que vencemos los momentos de tristezas, y por eso es tan importante que en cada uno de esos latidos se ve la presencia de esos pulmones, porque si empezamos a hacer lo que se llama una taquipnea, a respirar mucho más aceleradamente, pues entonces nuestro cuerpo interpreta como que no es capaz de manejar esa oxigenación y el corazón tiene que apresurarse un poco más, y esa prisa interior, esa sensación de que el tiempo no nos alcanza, frecuentemente se va a proyectar luego en la tiroides y va a hacer que esa tiroides sea víctima del no me alcanza el tiempo. Eso es fundamental. Pensemos en esto. En nuestro cerebro hay una cosa que se llama el factor neurotrófico, y ese cerebro, cuando produce ese factor neurotrófico, permite a través de él empezar a comprender que la conectividad entre las diferentes emociones y a nivel de las diferentes células de nuestro cerebro depende en gran parte de ese factor neurotrófico que se produce en el cerebro y que tiene que ver de verdad con la manera en que nosotros estemos manejando nuestros ritmos y nuestras pausas, a su vez dependientes de nuestros pulmones. Alguien me hacía una pregunta y hago un paréntesis allí, que qué tiene que ver la próstata y cómo influye la próstata en esto de las emociones complejas. Siempre la próstata pertenece al segundo centro, pero lo menciono y hago el paréntesis porque el segundo es la pareja del quinto, es decir, la pareja de la tiroides. Y por eso en el segundo, cuando las cosas no están bien con la pareja o cuando no están bien con la descendencia, llámese descendencia a los hijos biológicos o a tu empresa esa que creaste y que consideras como una hija, o a tu mascota que también la quieres como una hija, entonces la próstata se puede empezar a manifestar de esa manera. Miren aquí lo que nos está contando Loli. Por Dios, en medio de mi tristeza se me cerraron los pulmones y se recortó mi respiración. Ahora entiendo, claro. Es que muchas veces ocurre que desde ahí esas tristezas se empiezan a manifestar. Y miren que no es simplemente porque estuvimos echándole mucha cabeza a la cosa, no. Muchos niños asmáticos, por ejemplo, lo que realmente están manejando es una tristeza profunda porque sus papás se pelean todo el tiempo y él está escuchando y viendo todo esto todo el tiempo. Y muchas veces, de hecho, la primera otitis puede ocurrir precisamente porque el niño no quiere escuchar lo que está escuchando, y esto es muy especial. Sí, es cierto, los pulmones son la madre de la piel, dicen en la medicina china, y es verdad que es muy importante que esa visión que nos trajeron los chinos se va aclarando a través de esto que estamos evolucionando. Entonces es cierto, muchas de las tristezas se pueden manifestar por una dermatitis o por un cuadro urticariforme, generalmente asociado también a un grado de estrés muy importante, o por un eczema determinado a nivel de la piel. Es decir, que todas estas cosas ya nos empiezan a meter en ese engranaje perfecto que nos va diciendo mucho cuidado. ¿Por qué nos sucede lo que nos sucede? ¿Por qué atraemos lo que atraemos? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos realmente qué tan generosos
y compasivos estamos siendo. Si somos lo suficientemente generosos, vamos a traer abundancia. Te repito esa frase porque quiero que te la grabes. Si somos lo suficientemente generosos, lo que vas a traer es abundancia. Abundancia que te va a llevar a desarrollar emociones como la compasión y la comprensión amorosa. Recuerda que al principio dijimos, la sanación empieza por la comprensión de los sucesos, y cuando ya tú te enteras es cuando te empiezas a comprometer y empiezas a darte cuenta de que de ti también depende mucho ese guión que estás explorando en tu día a día. Si producimos oxitocina, lo más natural es que segreguemos también serotonina, esa molécula de la felicidad, que algunos buscan recuperar a través de una fluoxetina o de un Prozac. Alguien escribía por ahí, menos Prozac y más serotonina o algo así, y realmente empieza a ocurrir una cosa fundamental en nuestro ser, y es que esa serotonina segregada de manera natural está cumpliendo con una función, además con un deber, porque es que todos tenemos el deber de ser felices y de contagiar sonrisas, y de, en verdad, a través de un ejercicio tan simple que invoca cerca de 40 y pico de músculos en la cara, esa sonrisa puede hacerle cambiar el panorama al otro, y entonces empezamos a vincularnos de nuevo, a conectarnos, cosa que estamos perdiendo demasiado últimamente con el famoso FOMO, que es el Fear of Missing Out. Eso significa algo así como el temor a quedarme fuera de, o el miedo a perderme algo. Realmente lo que estamos haciendo cuando nos metemos en las redes y estamos enclaustrados en las redes son maravillosas. Miren lo que nos permite hacer: interactuar, conectarnos, disfrutarnos, encontrarnos, pero para cosas productivas que nos generen más crecimiento personal y que nos conecten con muchos otros más. Pero ¿qué implica cuando en vez de eso esas redes nos están alejando de los vínculos y antes nos están separando? Pues que entonces ese FOMO nos va a llevar a que perdamos el contacto con los otros. Si uno descompone, a mí me encanta descomponer las palabras, pero uno dice contacto, con mucho tacto. Y ese tacto empieza, para hacer respuesta también a eso que nos estaban mencionando, empieza a generarnos también esa sensación de que la piel recuerda. Por eso un anciano, cuando va perdiendo el contacto con sus hijos, porque se aislaron y están en algún hogar, o porque no los volvieron a visitar, o porque simplemente, cosa cruel, alguien está esperando la herencia, porque ya me ha tocado en varias ocasiones. Entonces esos ancianos empiezan a dejar de entrar en contacto con esos seres queridos, y la pérdida de la conexión con eso que representó su núcleo, su red de apoyo, en un momento determinado empieza a perderse, y entonces perdemos la posibilidad de conectarnos, entre otras cosas, con todos los sentidos. Menciono el tacto porque es bien importante, y entonces empieza una cosa que hace que perdamos la alegría, pero que perdamos la memoria, pero que perdamos la capacidad de concentración, pero que además perdamos la capacidad de vincularnos. Existe una cosa que se llama la neotenia. La neotenia es conservar un poco las formas de ser, de pensar y de relacionarnos como personas jóvenes, como personas con entusiasmo y con mucha vitalidad, es decir, de mantenernos jóvenes en el tiempo, y eso se va perdiendo también cuando el contacto va quedando atrás. Entonces fíjense por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué atraemos lo que atraemos. Si en cambio tú generosamente le entregas ese abrazo a ese ser que está allí cerca a ti, o simplemente lo miras a los ojos cuando te esté hablando, eso ya es un signo clarísimo de reconocimiento del otro hacia ti y por supuesto tuyo hacia esa persona. Cuando eso ocurre, ese intercambio de fotones, porque aquí empieza eso, un intercambio de fotones, empieza a mencionarse algo muy, muy, muy importante, que es el de me importas y te importo. Y eso implica seguramente que no va a haber la posibilidad de que se desarrolle una cosa que en psiquiatría se conoce como la alexitimia,
que es la incapacidad de demostrar los sentimientos y las emociones. Y a veces entonces nos quedamos en un mundo de ilusiones, en un mundo de fantasías, en un mundo que es absolutamente irreal, y entonces fíjense en esto, la importancia que eso tiene. Aquí Luz Mari nos dice una cosa importante. Yo tuve un bloqueo de segundo grado cuando me hice el electro. En ese momento pasaba por ataques de pánico, no quería hacer nada, dejé el ejercicio y después de 4 meses con terapia psicológica empezó, supongo yo, que a mejorar. ¿Esto qué ocurre? Que es que lo que nos está diciendo es simplemente pensemos en esto, pensemos que cada uno de nosotros tiene en ese manejo de lo emocional y del contacto con los otros respuesta a muchas de las patologías que nos van ocurriendo en el día a día. Pensemos también que es muy importante que para que atraigamos otra cosa diferente y para que entonces dejemos de quejarnos y de ser víctimas, es que yo soy el más de malas, es que porque siempre me ocurre, es que por qué no me llegan estas oportunidades a mí, es que por qué yo nunca logro, y etcétera, etcétera, además un largo etcétera. Entonces tenemos que empezar por recuperar esa música interior. Recordemos que cuando cada uno de nosotros da su propia nota, no la nota de otros, no se trata de imitar a otros. Está bien que tengamos modelos en los cuales nos podamos apoyar, y eso es muy importante, pero no confundir eso con la necesidad de tratar de ser ellos como el programa aquel de televisión, Yo Me Llamo, ¿no? Realmente se trata de que seamos nosotros mismos, y recordemos que la música y el sonido alimentan la energía de reserva o ancestral, que es la misma energía del riñón, que es la misma que hace que las suprarrenales dejen de producir más ACTH, más cortisol, más adrenalina, más hormonas del estrés, y en cambio se produzcan más endorfinas en nuestro ser, que son las sustancias del placer que nos permiten disfrutar realmente la vida. ¿Cómo me reconozco a mí mismo en mí y no en los demás? Pienso que mi fatiga crónica está relacionada con eso. ¿Cómo me reconozco y me siento merecedor de abundancia en vez de solo darla? Pues precisamente estamos respondiendo esas preguntas, Juan, y cuando terminemos este live yo te invito a que vuelvas a repasarlo, a que lo compartas además, porque de esa manera vas a entender que seguramente hay muchas cosas que tú puedes hacer para reconocerte a ti mismo, y eso empieza por esa comprensión y, ojo, por la sanación con nuestra ancestralidad, con nuestros papás, con nuestros abuelos, con quienes nos antecedieron, porque de esa manera estamos disponiendo de una manera distinta el territorio y el afianzamiento, la seguridad, la identidad, la fuerza, el poder, la voluntad, la entrega, las ganas, el entusiasmo, la chispa, en fin, todas estas cosas que podemos poner al servicio, y por eso en ese instante empezamos, insisto, a recuperar esa música que tiene que ver con el primer centro, que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con los riñones, que tiene que ver con las suprarrenales, que tiene que ver con los huesos. De hecho, cuando perdemos el tono en nuestras vidas, nuestros huesitos se van haciendo polvo y vienen las osteoporosis o las osteopenias. Así que esas osteopenias no son simplemente crisis de autovaloración, sino también de crisis de autorreconocimiento del territorio que nos pertenece. Cuando vinimos en este plano, ya veníamos no solo con una misión, sino con un territorio que nos fue asignado y que nosotros, por supuesto, podemos modificar de acuerdo al plan de vida que hemos elegido. Entonces, es muy importante que pisemos firme el territorio, que pisemos certeramente eso que estamos habitando, para de esa manera reconocernos, no solo en el sitio geográfico, sino reconocernos nosotros realmente de una manera clara y contundente. Es cierto eso también, Camarga, me encanta, es la comprensión amorosa y esa sanación ancestral tan vital para que nos empiecen a ocurrir cosas maravillosas. Entonces, recupera tu música. Esa es una manera de reconocerte, esa es una manera de que te ocurran cosas diferentes, es una manera también de contemplarte, y es muy importante, casi responsabilidad nuestra, que nos contemplemos, que nos demos un detalle, que nos vayamos a un gimnasio, que vayamos a cuidar nuestro cuerpo con el ejercicio,
ejercicio, que por qué no nos demos un masaje periódicamente para realmente autocontemplarnos y volver a activar el sentido del tacto, pero de una manera realmente propicia, no simplemente cuando me iba a quemar en la estufa, entonces retiré y me acordé que el tacto existía. No, qué rico que el tacto lo usáramos también para en verdad abrazar y abrazarnos y de esa manera regalarnos momentos y yo diría experiencias únicas y verdaderas. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué atraemos lo que atraemos? ¿Qué tal si volvemos a volcar el cariño hacia allá afuera? A ese hermano, a ese papá, a esa mamá, a ese vecino o a nuestra mascota. Esa es otra posibilidad maravillosa, porque en verdad esos seres vinieron también a entregarnos generosamente su presencia en nosotros y realmente cuando estamos en contacto directo con esos seres, pues tendríamos que hacer casi que un live completo para hablar de la relación con esas mascotas que siempre están ahí dando de manera incondicional. Pensemos en esta otra cosa tan importante. Pensemos en esto. Miren, cuando nosotros somos fuentes de alegría, pues contagiamos alegría, pero es alegría genuina, ojo, no la alegría de risa de reina de belleza forzada, sino la alegría genuina que parte de nuestro corazón, que es dictada por nuestro corazón para que realmente nosotros empecemos a contagiar esos momentos de felicidad que en verdad hacen que ese entorno se modifique por completo. Cuando ustedes contagian alegría, cuando cantan, cuando escuchan música, cuando se involucran con esos seres de la naturaleza que nos rodean, con esa planta a la que le das tu cariño, con esa mascota, insisto, inmediatamente esa alegría empieza a expandir ese universo, ese entorno tan maravilloso que hace que allí en verdad nos demos cuenta de que hay fuentes inagotables de felicidad que están siempre al lado nuestro y que muchas veces simplemente por la prisa no observamos. ¿Por qué atraemos lo que atraemos? Una pregunta que nos debe llevar a que serenemos la mente, que empecemos a meditar, a servir, a orar. Esas son las tres maneras más maravillosas para podernos conectar con esa serenidad de la mente y empezar a quietar el ruido de nuestras emociones. Es el momento en que estamos en la famosa conversación del yo con yo, que es cuando no solamente nos reconocemos, sino que ya no buscamos la aprobación, sino el reconocimiento. Es bien distinto la aprobación al reconocimiento. Hay gente que se esclaviza de la aprobación y entonces está buscando que en cada acto alguien le diga está bien o está mal, y realmente cuando ya logramos estar en cambio en esa actitud de ser reconocidos, somos nosotros los que valoramos lo que somos en esencia y entonces ya no necesitamos la aprobación, ya simplemente necesitamos entender que ese compartir con el otro nos puede llevar a momentos de mucha compañía. Pero también habrá momentos en que a lo mejor más adelante nos sintamos en soledad. Y depende también de qué es lo que vamos a traer con respecto a la mirada que tengamos de la soledad. Si miramos la soledad, desde la víctima, desde ese huérfano, desde ese inocente, entonces probablemente nos va a aislar y nos va a generar enfermedades autoinmunes o enfermedades degenerativas, o enfermedades incluso neurológicas. La soledad puede llevar a que haya demencias seniles, a que se precipite un Alzheimer o cualquier tipo de enfermedad degenerativa, y eso hace entonces que también se genere inflamación en nuestro cuerpo. Es decir, si vivimos la soledad del drama, podemos empezar a sufrir patológicamente muchas cosas. En cambio, si vivimos la soledad como el momento que tenemos para conectarnos con nosotros, empezamos a regenerar en nosotros, o mejor, a recuperar en nosotros el autorreconocimiento, y ese autorreconocimiento empieza por el autoconocimiento, es decir, que cuando conversamos con nosotros, pues nos conocemos mejor y nos reconocemos mucho mejor. Es ahí donde empezamos a expiar las culpas, es decir, a evitar esos errores que cometimos
tratando de encontrar la explicación adecuada para no quedarnos en el resentimiento y en el autoflagelo y en maltratarnos y en decirnos no valemos la pena. Realmente ahí empiezan a ocurrir tantísimas cosas que son absolutamente maravillosas. Preguntemos eso que está ocurriendo, ¿por qué y para qué nos ocurre? Entonces, si expiamos las culpas, como bien lo dicen los primeros capítulos, el curso de milagros, empezamos realmente a llamar a los otros, a conectarnos con los otros y a abrazarnos con los otros. Recordemos eso. Hoy veía una familia muy especial, de esas familias que tienen ya chicos adolescentes, y es a veces un poquito complejo porque el adolescente está queriendo demostrar que es capaz con el mundo entero y se lo lleva por encima y no importa, y a veces se le olvida sus orígenes y se le olvida el reconocimiento a sus papás, y por supuesto esos papás a veces se sienten heridos y aislados, y este era el caso. De pronto este ser sentía un poco de aislamiento, ese papá, y yo los retaba a sus hijos y a su mamá, es decir, a su esposa, por supuesto él no estaba allí presente, a que qué tal si más bien de criticarlo y de ver de pronto las reacciones a veces primarias de ese ser, encontraban en él un ser que se sentía solo, que necesitaba apoyo, que necesitaba ser acunado y abrazado nuevamente. ¿Qué tal si un abrazo a destiempo llega en un momento simplemente porque no hay ningún motivo? Porque cuando eso ocurre, esos abrazos genuinos nos sorprenden y nos dejan sin herramientas para enfrentar, que es lo primero que desde nuestro cerebro límbico estamos tratando de hacer, y por eso reaccionamos. No accionamos, sino que reaccionamos. Entonces, de esa manera, ¿qué tal si de pronto tú le haces una llamada ahora mismo a ese buen amigo que has tenido durante tanto tiempo y que has tenido en el olvido porque tienes demasiado que hacer? ¿Qué tal si ahora mismo, cuando terminemos este live, tú haces esa llamada que estabas aplazando hacía tantísimo tiempo, simple y llanamente por tratar de enterarte de cómo va ese ser que ha sido tu amigo y que ha estado en las buenas y en las malas, pero que a veces lo necesitamos más cuando estamos en las malas, pero cuando estamos en las buenas nos olvidamos de que nos acompañó en los momentos complejos? ¿Qué tal si entonces fortaleces esas redes? ¿Qué tal si vuelves a desarrollar la empatía, que no es otra cosa que una muestra clarísima de inteligencia emocional? ¿Y qué tal entonces si a través de esa empatía empiezas a desarrollar la compasión, la caridad y la comprensión? Realmente allí es cuando nos empezamos a solidarizar, y es allí donde realmente encontramos que somos fusiones, que somos mecanismos de unión, que somos una única unidad, que somos una sola raza que se llama humanidad, y que entonces allí en compañía podemos afrontar muchísimo más fácilmente el sufrimiento desde esa cercanía de los otros que nos permite sanar el pasado tan importante. Un chico me mencionaba alguna vez, es que yo me acuerdo que cuando tenía 6 años mi papá me gritó muy feo. Tiene 15, le decía, ¿y sigues todavía acordándote de eso? ¿Y qué tal si más bien volteas la página y le das otro significado y empiezas a tratar de entender el por qué te ganaste ese regaño y por qué te hablaron duro, y tal vez empieces a entender la actitud de alguien que quería formarte, y entonces empieces a mirar eso con otros ojos y posiblemente afrontes ese sufrimiento y sanes tu pasado? Entonces, desde estas preguntas, ¿por qué nos ocurre lo que nos ocurre? ¿Por qué atraigo lo que atraigo? Vale la pena empezar a renunciar a la manipulación. Fíjense que existe en la corteza prefrontal de nuestro cerebro y en relación con los glutamatos, que son unas sustancias, la posibilidad de que manipulemos. Pero miren la cosa tan hermosa y tan maravillosa. Un niño menor de 1 año no es capaz de manipular porque todavía no ha desarrollado esas conexiones, a veces nefastas, que lo llevan a manipular. Entonces, ¿qué tal si recuperamos la pureza y la inocencia de ese niño y empezamos a darnos cuenta de que en verdad no vale la pena manipular? ¿Qué tal si también entonces dejamos de sobreproteger a alguien y más bien lo protegemos? La protección es maravillosa, la protección es extraordinaria porque el otro también se siente acogido y reconocido, pero la sobreprotección lo lleva a actitudes incapacitantes que no le permiten tener independencia. Es muy importante un grado de independencia,
Pero ojo a esto parece un juego de palabras. Tener un grado de independencia, pero sin perder la interdependencia. Es decir, sin dejar de reconocer que somos seres que necesitamos estar vinculados continuamente y que eso solo ya empieza a generar una especie de orden en nuestro interior. Si yo estoy ordenado, entonces voy a traer orden por un fenómeno de resonancia. Simplemente esto es un fenómeno físico. Si yo estoy ordenado en mis emociones, en mis pensamientos, en mis actos, en el estar centrado, en el estar en equilibrio, armónicamente, de una manera que me permita recuperar mi homeostasis o regulación interior, eso hace que también empecemos a regular nuestras reacciones y entonces ya a lo mejor dejamos de conectarnos tan potentemente como solemos hacerlo con el estrés, con la rabia, con la tristeza, con las obsesiones, con las frustraciones, con los miedos. Pensemos en todo esto porque es que realmente ahí es donde empezamos a comprender por qué atraemos lo que atraemos. Si yo no sé gestionar adecuadamente el estrés, si en lugar de rabia yo reemplazo esa emoción por autoafirmación y por la posibilidad de estar conmigo mismo, si en lugar de tristeza yo reemplazo esto por serenidad y por calma, si en lugar de muchos miedos y muchos temores yo cultivo la prudencia, si en lugar de las obsesiones yo más bien desarrollo la consagración, entonces realmente van a empezar a ocurrir cosas absolutamente fantásticas en mí y voy a empezar a atraer otra cosa distinta. ¿Por qué no consigo ese trabajo? ¿Por qué no consigo el dinero suficiente y apenas me basta para sobrevivir al final del mes? ¿Por qué siempre sigue deteriorada esa relación en mi entorno? Pues porque eso es lo que estoy fabricando y entonces si yo no utilizo herramientas distintas no puedo y estrategias distintas no puedo aspirar a resultados diferentes. Es muy importante aprender a regular las reacciones, es muy importante evitar suponer, que es otra de las cosas que nos ocurre con mucha frecuencia, y a veces en esas suposiciones nos perdemos la vida y suponemos que es que no nos quieren, suponemos que es que no quieren que estemos con ellos, suponemos que es que... Y en ese suponer se empieza a perder una cosa absolutamente esencial, que es el poder de la comunicación que nos lleva a la comunicación. ¿Y eso qué implica? Que cuando utilizamos el verdadero poder de la palabra hablada, lo que yo llamo el PPH, cada palabra puede constituirse en una herramienta certera para llegar a lo que pretendemos llegar, en una herramienta que nos va despejando el camino, en una herramienta que nos lleva a conectarnos otra vez con la misión, en una herramienta que nos permite a nosotros de verdad reconocernos dentro de un plan mayor y con una responsabilidad infinita. Y recordemos que esos portales del alma empiezan por la responsabilidad y terminan en la libertad, que es esa posibilidad de encontrar que nos movemos de manera espontánea, sin tener que condicionarnos por nada ni por nadie. Hoy una mujer me preguntaba, no sé si dejar esta relación o no, esto me tiene un poco afectada. Yo le decía, ¿esa relación te libera o te ata? Inmediatamente y casi sin pensarlo me dijo, no, me ata. Entonces le dije, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Aquello que te ata no puede ser bueno, aquello que te impide moverte libremente no puede ser bueno. Si en cambio te libera, ve por ahí y pule lo que tengas que pulir, porque a eso vinimos, a pulir. Pero ojo con eso, no te quedes como en esa inercia sin que vayas llegando a lo que verdaderamente sea esencial para ti. Vuelve a recuperar esa comunicación, pero obviamente antes de comunicarse con los otros hay que comunicarnos con nosotros mismos. Si volvemos a nosotros, si escuchamos lo que nuestro corazón está dictando, lo que nuestras emociones nos están trazando en nuestro camino, entonces esa energía en movimiento nos va a permitir llegar a cosas que son absolutamente fundamentales y básicas, además, como nosotros en la visión de seres humanos que tenemos de nosotros mismos.
recupera otra vez la chispa, recupera esa voluntad, recupera esa sensación de estar encendido nuevamente para que el fuego que empieza a crecer en ti no solamente se empiece a propagar desde esa epífisis como el faro que es, sino que llegue a tu corazón, y cuando se conectan epífisis o pineal con el corazón, realmente allí están surgiendo las emociones más poderosas, más limpias, más diáfanas, más prístinas, mucho más orientadas hacia que puedas cumplir esa parte de tu misión. Piensa en eso, cuando tu corazón se alegra, inmediatamente la fisiología corporal cambia. Esto no es esoterismo barato, esto está medido, evidenciado por la ciencia convencional, y esto nos permite a nosotros saber que tenemos una gran responsabilidad, y es buscar la fuente de la alegría, es volver a buscar la fuente de la alegría que reside en nosotros. Eso no lo venden por allá abajo, afuera en el Éxito, ni en ninguno de estos, no, eso está en nuestro interior. Pero ¿por qué se va opacando esa alegría? Porque dejamos de ser lo que somos. Entonces empiezo otra vez a conectarte con esa música, con el colorido de la vida. Aprende a ser muy discreto. Habla solo cuando tengas que aportar. No pronuncies palabras necias, porque a través de esas palabras necias posiblemente vas a cerrar muchas puertas y seguramente vas a generar heridas que no eran necesarias y que al contrario no van a edificar ni van a construir absolutamente nada bueno. Entonces más bien sé discreto, calla cuando tengas que callar, pero también en medio de esa discusión significa también levanta la mano cuando tengas que levantarla. Si van teniendo alguna duda, coméntenmela por ahí para que dediquemos estos últimos minuticos a responder esas dudas, porque yo sé que muchos empiezan a cavilar y a pensar, esto es lo que me está ocurriendo, y ahora empiezo a entender por qué atraigo lo que atraigo. Empodérate, vuelve a ti. Recupera tu fuerza, recupera todo ese potencial que vino contigo, porque desde que pisaste este territorio venías de verdad con una fuerza interior que ni tú mismo sospechas para poder llevar a cabo lo que tienes que hacer. Adáptate con mayor facilidad a todo lo que te rodee en ese momento y simplemente no reniegues ni critiques, simplemente fluye con lo que está ocurriendo, y eso no significa no me importa, al contrario, me importa tanto que fluyo sin resistirme para poder empezar a comprender la lección que está inmersa en ese momento que estamos viviendo, y quizás así puedo llegar fácilmente a actitudes como el perdón a quienes por algunas circunstancias se cruzaron con nosotros y nos ofendieron. Es cierto, Vilma, hay que volver al origen. Me encanta esa conclusión que estás sacando, porque realmente volver al origen es volver a lo que somos, y en esencia somos realmente muy, 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 muy especiales. A mí me salió una tumoración, dedo meñique de la mano derecha. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, son preguntas muy específicas, pero bueno, les cuento. El dedo meñique representa el pasado, ojo, representa el territorio, y el solo hecho de que haya salido allí significa hay algo que tienes que recuperar de tu pasado. Frecuentemente, si es la derecha, eso tiene que ver con tu aspecto de relación con la madre y con la pareja. Es decir, soluciona cosas que tengas que solucionar con tu madre o con tu pareja del pasado, pero que todavía hoy está llegando hacia ti y que aún te roba esos momentos de serenidad y calma. Así que démonos cuenta de que allí hay una historia inscrita, y cuando uno mira un poco más allá, cada cosa tiene un significado. Recordemos, el cuerpo habla. Aquí en el Instagram y en el canal de YouTube, si ustedes buscan esa serie que se llama así, serie Tu Cuerpo Habla, yo hablo en cada uno de esos capítulos de hoy soy tu corazón, o somos tus pulmones, somos tus riñones, somos tus ovarios, somos tus gónadas, somos tu tiroides, y entonces pueden repasar y entender todo esto que pueden de verdad encontrar en esa información que quedó allí grabada en esto que estamos viviendo. Y los cálculos en la vesícula, ¿qué pueden ser? La vesícula pertenece al tercer centro, que es el plexo de los apegos.
del querer retener. Y a veces cuando yo quiero retener, entonces hago este movimiento y mira que hago como una especie de contracción, y eso es un cálculo. Un cálculo es una contracción de las secreciones biliares, donde al principio se forma un barro biliar y luego eso se endurece y forma un cálculo, y el riesgo del cálculo es que pueda taponar esa vesícula, pero frecuentemente esto tiene que ver con los apegos y, ojo a esto, con los celos. Celos es bueno, celar, pero en cierta medida. Nada es bueno, nada es malo, eso es muy importante, pero en cierta medida esos celos simplemente pueden demostrar preocupación por el otro. Pero cuando ya pasamos a la celotipia, que es la expresión patológica, inadecuada de esos celos, entonces puede ocurrir que se formen esos cálculos también. Así que no es simplemente como nos enseñaban en la fisiología nuestra y en la semiología, las 3 Fs: female, o sea, ser mujer, familiar, o sea, que tiene una herencia familiar, y fat, de grasas. No son simplemente esas 3 cosas, también tiene que ver con esa parte de tu emocionalidad. La serie se llama serie Tu Cuerpo Habla. Tu Cuerpo Habla. Hay varias series allí que he grabado en el canal de YouTube. Ustedes me buscan como Alejandro Posada Beut y van a encontrar que hay una serie sobre los 5 elementos, otra sobre los 12 arquetipos del alma, y esa serie que se llamó serie Tu Cuerpo Habla. Aquí no faltaba la pregunta: el hongo en el pulgar izquierdo. Eso es tan complejo, porque es que miren, el pulgar representa el éter tanto en las manos como en los pies, es decir, el desarrollo de la conciencia, pero en el pie está asociado a la conciencia anterior, a la conciencia que trajimos de nuestros antepasados, y esa presencia del honguito a este nivel, además de representar que puede haber algún tipo de alteración en la inmunidad, porque el honguito aprovecha un momento en que se bajan las defensas, frecuentemente también está en relación, insisto, con ese pasado que hay que sanar, pero desde la conciencia, desde el conocimiento mismo, y también desde el anclaje y el aterrizaje, el polo a tierra. ¿Por qué la fibromialgia? Los músculos son órganos de sostén y que nos permiten además el movimiento. Cuando perdemos el movimiento, cuando no nos movemos de manera adecuada y perdemos, ojo, la libertad de movimiento porque otros nos coaccionan o porque hemos permitido que nos coaccionen y que nos frenen ese movimiento, cuando nos dejamos en una actitud un poco sumisa, dejar llevar por lo que los otros piensen y quieren de nosotros, frecuentemente esos músculos tienden a anquilosarnos, a no dejarnos mover. Y la fibromialgia es eso, es una expresión de dolor cuando el cuerpo llora a través de los músculos. Los músculos están allí para generar una actitud, insisto, de sostén, pero sobre todo de movimiento. No podríamos hacer esto porque si nosotros estamos en movimiento, realmente lo que estamos haciendo es, insisto mucho en esa palabra, recuperando siempre nuestra libertad. Pensemos en que estas cosas realmente están allí expresándose de una manera absolutamente genial y nos llevan a entender ese cuerpo de otra manera. Las manos se deforman porque a veces simplemente los huesitos, que son parte de la energía ancestral o de reserva, están registrando que se agotó esa energía por estrés continuo, porque se liberó demasiado cortisol, porque dejamos de dormir adecuadamente mucho tiempo, y la primera manifestación de un trastorno del sueño es la inflamación, y por eso entonces nuestros huesos también pueden manifestarse de esta manera. Sistema digestivo lento, y por eso mi colon permanentemente inflamado. Miren, el colon tiene que ver mucho también con los apegos, pero sobre todo con aquello que yo no quiero soltar o con lo que yo siento que es una embarrada, una buharrada, que alguien cometió para nosotros o que nosotros cometimos para alguien. Sentirnos con esos tipos de sentimientos o emociones nos lleva a que el colon se exprese. Muchas veces la culpa se expresa a través del tercer centro del plexo solar, aunque el origen es en el cuarto, en el no reconocimiento, y cuando ya los problemas son degenerativos a nivel del colon, busquen en el cuarto centro, porque generalmente detrás de eso hay muchas culpas y por eso tenemos que pensar. Mi hija es deportista
deportista, pero de todas sus lesiones son de rodillas. ¿Qué me puedes decir? Las rodillas son mucho las que soportan el peso, son las que más peso soportan en nuestro cuerpo, y por eso hay que preguntarle a esa deportista qué más está cargando que no le corresponde, porque no solamente es la dirección del movimiento, pero ojo, también es muy importante, es la relación con nosotros mismos, la dificultad que tenemos para relacionarnos con nosotros mismos. ¿Por qué se llama linfadenitis? Los ganglios linfáticos son sistemas como el sistema circulatorio, como el sistema nervioso, que están en nuestro cuerpo para poder eliminar toxinas. A veces se inflaman esas cadenas ganglionares y producen lo que se llaman las linfadenitis, que son, el sufijo itis significa inflamación. Entonces, linfadenitis significa inflamación de ese sistema linfático que puede llevar a que alteremos la eliminación de toxinas en nuestro cuerpo. Bueno, ya nos dimos un banquete aquí muy especial con todas estas dudas que van surgiendo. Yo sé que sus dudas son las dudas de muchos más, y qué bueno que podamos compartir estas cosas que estamos mencionando. Respondamos también pues estas preguntas. Mi hija tiene ovarios poliquísticos, ojo a esto. Los ovarios poliquísticos son relación con el segundo centro que tiene que ver, insisto, con la pareja, con la feminidad, con eso que nosotros llamamos la empresa de la vida, con todo esto que está resignificándose a través de ese ovario. Es bien distinto un ovario poliquístico izquierdo al derecho. Si es el izquierdo, tiene que ver con el desafío a la autoridad y con la relación con lo masculino o la pareja. Si es el derecho, busquen qué está pasando con su feminidad y qué crisis tenemos en ese tipo de situaciones. Bueno, yo creo que realmente encontramos aquí respuestas a muchas cosas. Les mando un abrazo gigante, espero que tengan un especial descanso esta noche, que mediten mucho en esto, que compartan por favor toda esta información, no se la guarden. Acuérdense, no solamente roba el que sustrae algo que no le pertenece, sino el que no da de lo que tiene. Eso también es una especie de robo, y esto que les está llegando a ustedes es una información valiosa que vale la pena compartir. Queda montado esta información en el Instagram TV, luego en mi canal de YouTube. Ya saben, pues compartamos todo esto porque es una manera muy bella de poder llegar a lo que en verdad Dios nos puso en el camino, que no fue otra cosa que la entrega por el servicio, por la capacidad de honrarnos infinitamente. Me encanta cómo me van poniendo las palabras en mi boca y cómo nos podemos de verdad abrazar de una manera genuina y sincera. Chao, chao, feliz noche para todos.